Bueno, continuamos. Luego de muchas vueltas. Bueno, voluntad dice respecto a la definición de dolo. Voluntad deliberada de cometer un delito o producir un daño. No lo copié, pero es producir un daño. Sigo pensando que... Cambiemos de tema. No, no voy a reiterar eso. Eso que dije. Evidentemente, en este caso, respecto de esta definición de la palabra esa, no lo sé porque, o sea, no sé si llegaron a ese nivel, ¿no? O sea, si manejaron a conciencia, este, si manejaron a conciencia el hecho de el significante para producir un daño, o si fue inconscientemente un producido de, de manipular tantos, tanta, de manipular tantas variables para alcanzar, para lograr un dominio. Me estoy refiriendo, vieron que ese país fue fundado casi al detalle, usando toda la sabiduría ancestral que poseían hasta ese momento, 1776. Qué información de mierda que me acaba de caer. 1776. Bueno, usaron toda la sabiduría ancestral que ya habían logrado robar y acaparar, y fundaron ese país con toda la sabiduría ancestral que habían robado y que habían malversado también. Porque de por sí ya pensar que usar la fuerza violenta para imponer tu idea tu interpretación de la sabiduría ancestral, ya de por sí es evidentemente un error horroroso. Es un error. No, perdón, me río por la reiteración de las R's. Pero no es nada gracioso y realmente es podríamos decir que
un acto premeditado de, bueno, eso. Un acto premeditado para generar un daño. Igual venían desde ideas eso. Venían desde ideas. O sea, porque yo lo hice muchas veces, nos podemos situar en la época de decir, bueno, pero no podés pensar con la misma. No me acuerdo cómo le decían a esa característica, ¿no? A esto de cada momento histórico tiene como un bagaje. Bueno, psicológico, cultural, social, ¿no? ¿Entendés? Ese momento, ese estilo que rodea el momento histórico y esa cultura. Pero 1512 Fernando II decía que los indígenas tenían alma, tenían derecho a la propiedad, eran seres inteligentes. Quiero decir, no es que la gente de hace un montón no entendía nada, porque ya lo entendía Jesús, lo había explicado bien, lo entendía Mahoma y lo había explicado bien. Lo entendía Krishna, salvando las distancias, pero sí, también entendía Krishna. De Krishna no puedo hablar tanto porque sé mucho menos, pero me acuerdo de una frase que llegó a mí. Llegó desde las entrañas de los tiempos. Ay, ya lo conté, lo vuelvo a contar. Más bien rápido, porque si no se hace larguísimo. Ya estamos acordando, el sol se está despertando. O acordó. A mí me está dando un sueño bárbaro, entonces se me están mezclando las ideas. ¿Qué estaba diciendo? No, lo cuento después. A ver, me lo voy a anotar así me acuerdo. Bueno, Krishna dije. Pero bueno, ya se sabía, ¿no? Porque era del 1700. No sabía lo que era un crimen y un horror. No. Un horror. No era. No daba. Bueno, y parece que agarraron todos los conocimientos ancestrales, que en aquel momento gran parte era lo que manejaba la masonería, pero también había otras logias, ¿no? Imagino yo que. No sé, porque también mucha gente
de lo que sería Países Bajos llegó en ese primer barco. Bueno, no sé, no quiero hablar tanto acerca de eso, pero no sé cuánto tiempo después habrán inventado esa moneda. Claro, 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 si te conectás con, o sea, si todo lo que manejás y más en esoterismo, misticismo y todas esas cuestiones, va para el lado de, va para el lado del satanismo y claro, te llega la data, le llegó la data satanista y ahí clavaron la moneda con un estigma en sí misma que tenía esto, ¿no? Voluntad deliberada de cometer daño, delitos, crímenes. Y bueno, lo aprendimos por lo que padecimos, lamentablemente. Entonces ahora recién hace unos años empezamos a poder mitigar lentamente los daños que produjo efectivamente la hegemonía de esa moneda. Me están avisando que Gaddafi está gritando gol. Gol, grita. Gol por estar lográndolo, ¿no? Por estar logrando mitigar realmente los efectos de esa hegemonía criminal que duró tanto tiempo. Entonces digo, respecto de la cuestión argentina, ligada a esa... Claro. Claro, en el 76, en 1976 ya había escrito Ferdinand de Saussure, ya había escrito Charles Sanders Peirce, ya había escrito Lacan, qué boluda, claro. Escuela de las Américas, claro, claro, claro. Por eso vienen a meter, ya, bueno, en el 55. Por eso metieron la hegemonía del dólar, dólar, en la República Argentina. Y por eso pregnó tanto. Se terminó. Esto lo voy a seguir desarrollando, pero ahora sí es la verdadera punta de ese ovillo. Ahora sí es la verdadera punta de ese ovillo. Bueno, entonces cuando yo dije el otro día, perdón, cuando yo dije hace un rato, yo no dije tal y tal cosa, para no darle tanta vuelta,
termino de aclarar. Yo no dije que hay que pagar la deuda, pero ni en pedo. Porque eso no es una deuda nuestra. Me equivoqué usando la palabra deuda externa. Yo no sé cuál es la diferencia entre deuda pública y deuda externa y mucho no me importa. Pero igualmente vale la pena aclararlo, ¿no? Es deuda, es otro tipo de deuda, pero es nula, de nulidad absoluta. Lo que sí dije que bueno, ahora no me interesa. Primero voy a decir lo otro que quería decir respecto de esto. Entonces, esa deuda es nula, de nulidad absoluta, así como casi todos los actos de gobierno de Macri. Casi todos. Porque es una ilegitimidad de origen tremenda, absoluta. Claro. Bueno, y que no tengamos el poder judicial todavía que pueda juzgar esta cuestión, no es esa, o sea, no es que porque todavía no tenemos el poder judicial para juzgarlo, esa deuda es válida. Para nada. Que todavía tengamos la cantidad de corruptos y corruptas en lugares de poder del poder judicial, no cambia la realidad de esa situación. Esa deuda es nula, de nulidad absoluta. Porque lo dice no sé quién. No, porque lo dijimos todos desde el principio. Entonces ahora sí, vengo con esto. Digo, Macri accede al poder político con una diferencia de 1,5 puntos. 1,5 puntos. ¿Qué hace? Quise sintetizar, porque yo al poco tiempo que vi un par de movimientos, dije, esto es un plan sistemático, transnacional de saqueo y expoliación. Es otra parte de la dictadura, de lo que empezó la dictadura. Entonces, el tipo hizo a grandes rasgos, porque en este punto todavía no me importa ser exhaustiva con respecto a esto. Sí me importa trazar las líneas, y mi hija me decía, la más chiquita, los trazos. Sí me interesa trazar un par de líneas fundamentales respecto de esto. ¿Qué hace? Llega al poder, lo primero, acá no lo anoté, pero me acabo de acordar. Una de las primeras cosas que hace es derogar la ley votada por el Congreso, absolutamente legítima desde todo punto de vista, que había sido votada, anti-extranjerización de tierras. Lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace Macri, derogar la ley que había sido votada un par de años antes, anti-extranjerización de tierras. Deroga, otra cosa que no me acordaba anotar, deroga la ley de radiodifusión, también súper, hiper, harto legítima. Quita los controles a las exportaciones mineras y de granos. Pero a las mineras les cambia la legislación y las deja sin pesaje. No las pesa, ni las mide, ni mide nadie nada, nadie sabe qué se está llevando. Se llevan el barro. Nosotros tenemos todo tipo de minería. Estos tipos se llevan, a partir de Macri, se llevan el barro y la empresa le dice, y nos llevamos un kilo de caca y lo demás te lo dejamos. Y le pagaban por un kilo de caca, o sea, no le pagaban. Sí, mentira, no nos pagaban a nosotros, a él le daban miles de millones.
quitó los controles a las exportaciones de granos, a las mineras, se abandonó el pesaje y la medida, se cambió en la salida al río Paraná, se cambió la legislación del comercio exterior. Entonces también dicen los que hacen las cuentas que estamos perdiendo 30.000 millones de dólares por mes. Por año, perdón. Sí, pero seguramente con todo lo que hizo este tipo, con lo que se fugan ¿por dónde se lo fugan? ¿Por dónde salen? Los que van a Paraguay, ¿por dónde salen? Los camiones que van a Paraguay, que roban bueno, no sé. Igual no lo dudo. ¿Cómo se llama? Cancelado. ¿Cómo se llama el compañero? Se me fue el nombre. Bueno, liberó el tipo de cambio, o sea, de vuelta. Quitó los impuestos a las exportaciones de granos, quitó los controles a las exportaciones mineras, abandonó el pesaje y la medida y el control de qué era lo que se estaba llevando, liberó el tipo de cambio, subió la tasa de ganancia especulativa, para llamar capitales especulativos, que son esos que vienen, timbean el rato que hay plata para chorear y salen cagando. O sea, no sirve para nada. Es como que numéricamente, para presentar así al público, tomándonos como público, no como pueblo, tomándonos como público, como si fuera una cosa medio televisiva, ¿no? Como preparada para lo meramente visual. Entonces, visualmente vos veías alguna inversión, pero en realidad no eran inversiones, eran, que le dicen capitales golondrinas, que entran, se llevan, porque llevaron en un momento la tasa especulativa, la llevaron al 80%, con lo cual a nadie le convenía producir. Porque la guita se ganaba depositándola, comprando y vendiendo dólares nada más. Entonces, eso destroza. Bueno, no hay que ser tan inteligente o tener una calculadora tan grosa como la del Fondo Monetario como para no darse cuenta de lo que estaba haciendo esta gente. Liberó los controles de la fuga de divisas, subió la tasa de ganancia especulativa, le pagó a los buitres, a ese mínimo que quedaba de buitres para más de lo que pedían, para cobrar la cosa esa de lo que había quedado de la deuda, los que no habían querido entrar a la negociación. Habilitó el secuestro de jovencitas, el secuestro libre de jovencitas. Nunca más, por orden de Dios y la Pachamama, habilitó el secuestro de jóvenes. Fue instantáneo. Macri asumió, llegó al poder político y empezó una sangría de jovencitas. Inmediatamente. Esto lo pueden ir a buscar a los diarios. Y está. Atacó legalmente a Eve de Bonafini. Esto también, los primeros días. Metió en cana a la gente de la Tupac y a Milagro Sala, a las mujeres de la Tupac, fundamentalmente mujeres, porque si hay algo que tiene el violador, además de que es una mierda,
es que es cagón. Es como que no solo que nos odia porque por la humanidad y todo eso, porque somos humanas y somos... No, porque todo esto hay una confluencia, o sea, quitó los controles a las exportaciones, es violatorio, pero aparte es un saqueo a la tierra, es un robo sobre la tierra, sobre los dones que la tierra nos da para morfar todos y todas. Dejó el pesaje, con lo cual las mineras nos choreaban, nos violaban nuestro territorio, se choreaban todo. Liberó el tipo de cambio, todo en la misma línea. Y empezó la persecución descontrolada contra Cristina Fernández de Kirchner y todos los compañeros y compañeras del gobierno peronista. Tengo un gato que me parece que está rompiendo un huevo en este momento. No lo tocan de ninguna manera. Pero habilitó el secuestro de jovencitas. ¿Entendés cómo es? Hablando del machismo. No es machismo esto. Eso es crimen de lesa humanidad. A la par que hizo todo esto, empezó a pedir deuda. Primero a privados. Todo en la línea de la violación. Se la fugaban la plata. Venían los capitales extranjeros, se la llevaban y pedía deuda y se la llevaban y se la choreaban y se la llevaban. Nos mentían a todos en la cara, por supuesto. Un momento, porque este gatito está bardeando. O sea, nos entendemos, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto de la... Bueno, yo no sabía que el mismo día, creo que el mismo día que yo estaba hablando de esto, no lo sabía, pero las compañeras uruguayas, las hermanas uruguayas, no sé hasta qué punto, porque no sé qué nivel de amplitud tienen respecto a este tema, pero las hermanas uruguayas igual son nuestras hermanas. Sí, totalmente. Hicieron una super marcha en todo el país contra la cultura de la violación. Creo que el mismo día que grabé yo los videos esos. Porque se escucha también por acá. Por acá se escucha. Otro día voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso porque es un mecanismo de defensa muy importante que tenemos los pueblos y que hay que empezar a usarlo mucho más. Nosotros acá tenemos un mecanismo de defensa contra los golpes de Estado y vamos a aprender a usarlo. Por lo menos yo voy a compartir mis saberes al respecto. No solo lo que creo, sino mis saberes. Bueno, y sí. Esto. Contra la cultura de la violación. Este es el asunto, ¿no? Este es el asunto. Este es el tema. Esta es la cuestión. Eso es ser antipatriarcal o antipatriarcado. De ninguna manera estar contra los padres. Incluso si fueran machistas. En contra de los violentos y de las violaciones.
en cualquier aspecto. Incluso aquellas personas que hayan sido hijas o hijos de violaciones, porque no somos eso. Si estamos acá y si alcanzamos este razonamiento de cualquier manera, a través de un video, o si lo alcanzamos reflexionando, si lo alcanzamos de cualquier manera, de alguna manera recibimos muchísimo amor. No sabemos si, no importa si, sí importa, pero no importa, digo, para generalizarlo no importa. No sabemos si a través de Dios, o si, quiero decir, si solo el amor de Dios y de la Pachamama, por supuesto. Solo el amor de Dios y de la Pachamama, o de alguna abuela, o de algún abuelo, o de algún tío, o de algún padrino, o de alguna madrina, o de la mamá, o de no nos importa, pero si llegamos a esta reflexión, incluso si hubiéramos sido fruto de una violación, es porque tenemos amor para dar, para hacer y para dar. Entonces no es contra los hombres, no es contra los padres, es contra la cultura de la violación, es contra la cultura del desconocimiento del otro. Y la Ketch no incluye a quien nos quiere destruir como género humano. Ese no es otro nosotros. Porque solo quiere quitarnos. No sabe nada de dar, o de compartir, o de intercambiar, o de discutir, o de debatir, o de nada que tenga que ver con dos. Mínimo dos, porque dos posibilita tres. O 4, 5, 6, 7, 8, 9, mil millones. Pero dos, o sea, cuando ya eso es un hecho obvio, es un hecho necesario, es un hecho natural, ahí empieza la posibilidad del intercambio, de la dialéctica. Tengo que recuperar lo que dijo Dussel. Lo que enseñó Dussel respecto de eso, que él lo plantea descolonizadamente, pero ay, por favor, que salga el sol, ya, por favor, Dios. Necesitamos sol, mi hija necesita sol. La más chiquita necesita más que la más grande también, y yo también, pero, bueno, todos, pero, ya me voy a dormir. Sí, está terminando el post. Eso. Claro que fue un plan transnacional de saqueo y expoliación. Lo dije cuando vi... No sé, creo que en los primeros actos de gobierno se hizo evidente, no había cómo no verlo. Ahora empiezan a decirlo más fuerte. Ahora se está escuchando por varios lugares. Y en Uruguay le dicen cultura de la violación. Bueno, y esto se resuelve con movilización popular. Esto se resuelve con movilización y
animarnos a hacer así, sin saber muy bien. ¿Viste? El muchacho este que ahora tiene un problema, pero que había dicho que... ¿Cómo dijo? Esteban Bullrich. Que había que acostumbrarnos a nosotros, los pueblos, había que acostumbrarnos a la, ¿cómo se dice? A la incertidumbre, y que aparte nos guste vivir en la incertidumbre. Muy canchero, qué canchero. Eso era una instrucción de inteligencia. No sé si se le habrá dado el Mossad, la CIA, la Andrangheta o el FMI. O Paul Singer. O alguna de esas mierdas. Pero eso era una instrucción de inteligencia. Ahora van a vivir todos ellos en la incertidumbre. Igual que nosotros ya la tenemos bastante clara. Pero ahora van a empezar a vivir ellos en la incertidumbre total. Y ellos y ellas. Pero los que manejan esas políticas antipolíticas, son todos antipolíticos. Son bastante, en general son bastante de sexo masculino. Bueno, sexo es cosa de gente bien. Género masculino. Creo que está bien. Sin amos ni esclavos. Sin amas ni esclavas. A la gente que lo merece. Cariños.